¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Marquitos y nada, yo estoy de lujo. Espero que estéis igual, como mínimo. Vamos a seguir con nuestra lectura. Mirad, nos queda el principio, el último, la de Solid, Deep, una de las joyitas de la corona. Venga, vamos sin más dilación allá. El principio de inversión de dependencia, DIP, nos indica que los sistemas más flexibles son aquellos en los que las dependencias del código fuente se refieren solo a abstracciones, no a concreciones. En un lenguaje de tipos estáticos como Java, significa que la utilización de instrucciones use, import e include debe referirse tan solo a módulos fuentes que contengan interfaces, clases abstractas o algún tipo de declaración abstracta. Nada concreto debe depender de ellas. La misma regla se aplica para los lenguajes de tipos dinámicos como Ruby o Python. Las dependencias del código fuente no deben referirse a módulos concretos. Sin embargo, en estos lenguajes es más difícil definir lo que es un módulo concreto. En concreto, es cualquier módulo en el que las funciones son invocadas e implementadas. Está claro que tratar esta idea como una regla no es realista, porque los sistemas de software dependen de muchas instalaciones concretas. Por ejemplo, la clase string de Java es concreta y sería irreal intentar forzarla para que fuera abstracta. La dependencia del código fuente en Javalan string concreta no puede ni debe ser evitada. Es decir, en nuestro código acoplarnos a la clase Javalan string, ¿no? En Java, pues, un problema. Vale. Por comparación, la clase string es muy estable. Los cambios en esta clase son muy raros y se controlan con rigidez. Los programadores y arquitectos no tienen que preocuparse de cambios frecuentes y caprichosos en string. Por estos motivos, tendemos a ignorar el trasfondo de estabilidad de los sistemas operativos y las plataformas, en lo que respecta al DIP. Toleramos esas dependencias concretas porque sabemos que podemos confiar en que no cambien. De lo que debemos evitar depender es de los elementos volátiles de nuestro sistema. Estos son los módulos que estamos desarrollando activamente y que sufren cambios frecuentes. Abstracciones estables. Cada cambio en una interfaz abstracta se corresponde con un cambio en sus implementaciones concretas. Por el contrario, los cambios en implementaciones concretas no siempre, ni siquiera habitualmente, requieren cambios en las interfaces que implementan. Por lo tanto, las interfaces son menos volátiles que las implementaciones. Obvio, ¿no? Me parece bastante lógico. De hecho, los buenos diseñadores y arquitectos de software trabajan duro para reducir la volatilidad de las interfaces. Intentan controlar formas de añadir funcionalidad a la implementación sin realizar cambios en las interfaces, ¿no? Aquí entra un poquito también el principio que hemos visto de OpenClose. La implicación, por lo tanto, es que las arquitecturas de software estables son aquellas que evitan las dependencias de concreciones volátiles y que favorecen el uso de interfaces abstractas estables. Esta implicación se reduce a un grupo muy concreto de prácticas de codificación. Vamos allá. No remitirse a clases concretas volátiles. En su lugar, remitirse a interfaces abstractos. Esta regla es de aplicación en todos los lenguajes, ya sean de tipos estáticos o dinámicos. También establece importantes restricciones a la creación de objetos y, en general, impone el uso de factorías abstractas. No derivar de clases concretas volátiles. Esto es un corolario a la regla anterior, pero merece atención especial. En lenguajes de tipos estáticos la herencia es más fuerte y más rígida que todas las relaciones del código fuente. En consecuencia, debe utilizarse con sumo cuidado. En lenguajes de tipos dinámicos la herencia no es tan problemática, pero sigue siendo una dependencia, y la precaución siempre es la opción más sabia. Y yo añado, en lenguajes de tipos dinámicos, vale, la herencia no es tan problemática, pero luego las consecuencias, ¿no? Los efectos secundarios pueden ser terribles, ¿eh? No anular funciones concretas. Las funciones concretas a menudo requieren dependencias del código fuente. Cuando anula estas funciones, no elimina esas dependencias, de hecho, las hereda. Para administrar esas dependencias debe hacer abstractas las funciones y crear implementaciones múltiples. No mencionar nunca el nombre de nada concreto y volátil. Esto es en realidad una reafirmación del propio principio. Vale. Factorías. Vamos a ver cómo las factorías entran en juego en este principio. Para cumplir estas reglas, la creación de objetos volátiles concretos requiere de una especial atención. Esta precaución, este cuidado, está garantizado porque prácticamente en todos los lenguajes la creación de un objeto requiere de una dependencia de código fuente en la definición concreta de ese objeto. En la mayoría de los lenguajes orientados al objeto, como Java,
utilizaremos una factoría abstracta para gestionar esta dependencia no deseada. En el diagrama de la figura número 11.1, vamos a verlo, el diagrama de la figura 11.1. ¿Sí? Aquí lo tenemos, vale. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El componente concreto de la figura 11.1 contiene una dependencia simple, por lo que vulnera el DIP. Esto es habitual. Las vulneraciones del DIP no pueden eliminarse en su totalidad, pero pueden reunirse en una pequeña cantidad de componentes concretos y mantenerse separado del resto del sistema. Vale, mirad, por ejemplo, vamos a ver a qué hace referencia. La mayoría de los sistemas contendrán al menos un componente concreto como este, a menudo denominado main, ¿no? Main en Java, ¿no? Tenemos la función en main, porque contiene la función main. En el caso ilustrado en la figura 11.1, la función main instanciará el servicio concreto Service Factory Implementation. Vale, este de aquí, ¿no? Vale, crea una concreción. Vale. Y colocará esa instancia en una variable global del tipo Service Factory. Punto application. Accederá entonces a la factoría a través de esa variable global. Vale. Conclusión. Según avancemos en el libro y abordemos principios arquitectónicos de alto nivel, el DIP aparecerá una y otra vez. Será el principio organizativo más visible en nuestros diagramas arquitectónicos. La línea curva de la figura 11.1 se convertirá en el límite arquitectónico en capítulos posteriores. En el modo en el que las dependencias cruzan esa línea curva en una dirección hacia entidades más abstractas, se convertirá en una nueva regla que la denominaremos regla de la dependencia. Bien, no está mal, ¿verdad? Vale, luego ya empieza con los principios de los componentes, ¿vale? Que lo que es el título ya lo veremos, pero no quería pasar, pues oye, la oportunidad un poquito, disculpar, de explicar un poco este principio. Mirar, este principio se resume muy fácilmente. Muchas veces vemos que en la firma de un método, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, Java, que está hablando, ¿no? Vemos ahí la función y vemos que como parámetro le estamos pasando repositorio de MySQL. Y dices, vale, eso es una concreción, es un repositorio concreto. Si abriésemos esa clase, seguramente veríamos que implementa una interfaz, ¿no? Un interfaz repository, ya sea React, Write, como queráis llamarlo, ¿no? Pues a la función, en lugar de decirle, oye, que vas a recibir un repositorio de MySQL. En lugar de eso, tenemos que invertir la dependencia, ¿no? Y decir, vale, no, yo voy a recibir un interfaz, ¿vale? Desde fuera ya os apañáis en ver cuál me pasáis, ¿no? Seguramente sea el concreto de MySQL, pero yo recibo su interfaz. No me interesa más que su interfaz. Si tiene más métodos, ni siquiera los quiero conocer, ¿no? Lo que se llama trabajar con el interfaz. De esta manera, dependemos de abstracciones, ¿no? Es decir, podemos pasarle MySQL, de Mongo, ficheros, ¿no? En jeroglífico, da igual, ¿no? Es decir, quien recibe el objeto repositorio no se entera, no sabe la concreción que es, ni conoce nada de los entresijos de esa concreción. Lo único que sabe es que implementa una interfaz, que tiene un método que él necesita y cómo llamarlo, cuál es la firma de ese método y la respuesta, nada más. De todas maneras, en principio no es nada complicado, de verdad, es muy sencillito, es un poquito de práctica, aplicarlo, lo veis constantemente, lo estáis viendo constantemente, tanto este como todos los demás principios. Simplemente pues vamos a ver cómo ser conscientes de cuando lo aplicamos, por qué lo aplicamos y cuando lo violamos para también corregirlo, ¿vale? Nada, como veis ya se está poniendo interesantón, ¿no? El temita este. Los primeros capítulos vimos que eran poquito peñazo, la verdad, algunos bastante densos, ¿no? Y espesotes, pero ya se ponen muy interesantes. Ya vamos a empezar con los componentes. Un saludote. Chao, chao.